Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, el cual, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oremos. Señor Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Nosotros la bendecimos. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, trate con nuestras vidas, Señor, a través que vamos exponiendo la palabra. Señor, que seas tú que me ayude, tanto para exponerla como a los hermanos para recibirla. Que nuestra mente humana no sea parte, Señor, de analizar el texto, y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. El libro de los Hebreos es uno de los libros más enriquecidos literalmente en su trasfondo literario. Es un libro que muy poco se predica de él. No sé si es porque el autor es desconocido y como que se duda un poquito de él. Inclusive cuando se hicieron el canon bíblico, querían hacer con el libro de los Hebreos lo mismo que querían hacer en el Antiguo Testamento con el canon bíblico los judíos, con el libro de Proverbios. No lo querían añadir en cuanto al canon de la revelación completa de Dios. El libro de los Hebreos, primeramente el autor es desconocido. Se habla de que varias personas durante los años del tiempo de la iglesia lo han tratado de acreditarle. En el principio de la iglesia primitiva se le acreditaba a Pablo, pero han venido y han surgido otros nombres como Bernabé. ¿Por qué Bernabé? Porque Bernabé era un levita, venía de la tribu de Leví, y el contenido que tiene el libro de los Hebreos es completamente mucho del libro de los del libro de se me fue de la mente. O sea, cuando hablamos del libro de los Hebreos, se le atribuía también a Apolo. Apolo era un predicador muy elocuente del norte de África, y se le acreditaba mucho a eso. ¿Por qué? Porque la traducción, cuando se hizo el libro, viene con un lenguaje, no con el lenguaje completamente hebreo, sino viene con lo que se llama la Septuaginta, que fueron los 70 eruditos que hicieron la traducción del hebreo al griego. Entonces, grande referencia del libro de los Hebreos viene de la Septuaginta, después de la traducción esa de los 70. Por eso que se cuestionaba dentro del canon bíblico, en agregarlo dentro del canon bíblico. Se le acreditó también a Clemente, a Lucas, a Felipe, a Priscila y a Sila. O sea, durante las edades han pasado muchos diferentes personas que se le ha acreditado. El mejor fue un señor padre de la iglesia en el tercer siglo, Orígenes, que dijo, ya que se han buscado varios nombres, se le ha acreditado a varias personas, tenemos que mirar que si Dios permitió que no hubiera autor, vamos a darle el crédito a Dios y decir que Dios es el autor del libro, que Dios tiene algo especial para nosotros. En los destinatarios eran cristianos judíos, o sea, ya esto es
cristianos que se habían dejado el judaísmo y se habían integrado a las filas del cristianismo. La fecha fue alrededor del 64 al 70. ¿Por qué? Porque dentro del contenido se desató una persecución muy grande con Nerón. Y también el libro, cuando entramos en el resto del libro, podemos ver nosotros que podemos ver nosotros que podemos ver que el templo no estaba destruido. Al no estar el templo destruido, o sea que cuando se expone el texto bíblico, se está hablando como si el templo estuviera todavía vigente. Entonces, se supone que sea del año 64 al año 70. El trasfondo es la persecución que había. Y el contenido era exhortar a seguir a Cristo. Acuérdense que hay un principio dentro de la revelación bíblica elemental, es el ABC del Evangelio, a cada rato lo menciono. O sea, yo tengo que poner tres cosas principales delante de mí cuando yo me pongo delante de un texto. Por eso es bueno siempre buscar el autor, el trasfondo, los destinatarios, el contenido, porque ahí me da una idea de lo que el texto está hablando. Y cuando me pongo delante del texto tengo que mirar tres cosas. ¿A quién le escribe? ¿Por qué le escribe? ¿Y para qué le escribe? Las tres P. ¿A quién le escribe? ¿Por qué le escribe? ¿Y para qué le escribe? Entonces, aquí le está hablando el mismo Dios a un grupo de personas que habían dejado el judaísmo. ¿Por qué le escribe? Le escribe porque ya ellos estaban viniendo y estaban teniendo idea de regresar de nuevo a las ceremonias judaicas. Y eso era el camino para abandonar a Cristo. ¿Y para qué? Para que no lo hicieran, que se enderezaran de nuevo en su camino. Ahora, cuando el escritor de los Hebreos, ponemos a Dios directamente, empieza hablando diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres o los profetas. O sea, Dios empieza a hablarle a esta gente que estaban empezando a abandonar el cristianismo, estaban quitando los ojos de Jesús y empezando a pensar de ponerlo en las ceremonias. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces. O sea, en el 1A está hablando de la revelación pasada, de la manera que Dios, de las veces que Dios hablaba a este pueblo. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a gentiles. Por eso dice, ¿a quién le está escribiendo? Le está escribiendo a judíos cristianos, a judíos que ya habían abrazado el cristianismo. Entonces, ahora el lenguaje que se está hablando aquí es un lenguaje que el judío lo puede captar bien. La revelación pasada dice, a través de sueños con Daniel ve la estatua aquella mirando hacia el reino, o sea, el reino futuro del Mesías. Cuando Nabucodonosor tuvo el sueño y después tuvo el sueño y le interpreta el sueño. O sea, Dios en la revelación pasada usa sueños. Por eso que yo quiero que ustedes tengan en mente todas estas cosas que yo estoy hablando, porque esto nos va a quitar muchos preceptos que se han introducido dentro de la iglesia que no tiene validez bíblica ninguna. Y hablo con certeza y lo voy a probar con la palabra. Segundo, por medio de visiones, Ezequiel, la visión de Ezequiel del 8:4. ¿Qué es lo que es una visión? Una visión no es un sueño ya. Una visión es algo que tú ves como Pedro que vio un éxtasis medio despierto en cuando le dijo, el Señor le dijo, vete a casa del curtidor este. O sea que fue enviado a casa de Cornelio. Y él decía, ¿cómo va a hacer esto? Mata y come. Yo no he comido nada inmundo.
Dice, lo que yo he santificado, está santificado. O sea, que las visiones era de la manera que Dios hablaba anteriormente. Los sueños era lo que Dios hablaba. O sea, muchas veces Dios habló acerca de sueños y visiones. Habló acerca de ángeles. Zacarías 1:9. Habló a través de una salsa con Moisés en el monte, en el Sinaí. Estaba en el monte Sinaí cuando, o sea, esa salsa ardió y Dios, o sea, era Dios manifestándose a Moisés. O sea que Dios habló muchas veces a través de algo, siempre hablaba. Habló también directamente cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. O sea, Dios ha hablado tantas veces, pero ahora Él va al mismo versículo 1, la parte B, y dice, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, ahora viene la revelación progresiva. La revelación progresiva es una revelación en fragmentos, pero ya vienen siendo los profetas. ¿Cuántos profetas no usó Dios por parte de mensajes pequeños? ¿Qué es lo que es un profeta? Yo estoy tratando de mantener el hilo en mis pensamientos, el orden de mis pensamientos, para poder explicar lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Qué es lo que está el escritor de Hebreo aquí tratando de comunicarle a este pueblo que entiende el lenguaje que le está hablando? Los profetas eran un tipo de mediador. Era el que se ponía en el medio entre Dios y el hombre. Era un tipo de mediador. ¿Cuántos mediadores o cuántos profetas tuvo el pueblo de Israel? A los profetas los apedreaban. Algunos de ellos los cortaron a la mitad. O sea, el profeta era la voz de Dios en tiempos que el Dios no se le podía revelar al hombre por causa del pecado. Entonces, en muchas maneras y muchas veces. Ahora dice, en el 2, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. ¿Pueden analizar ustedes de las veces que habló Dios y de las maneras que habló Dios? Lo voy a aplicar en los días de hoy, donde estamos en la gracia. Las Escrituras dicen, no te atrevas. Aquí no es tener una visión ahora, ni que un ángel, no, esto yo lo he oído en el Evangelio. Yo tuve una visión, hermano, y esto, y esto, y esto. Si la tienes, tienes que llevarla a la luz de las Escrituras. Y si las Escrituras las filtran, y si las Escrituras dicen, está correcto, entonces es una revelación individual. Pero no la puedes hacer una doctrina. No la puedes proclamar públicamente. Dios se me puede revelar a mí a través de un sueño, pero es para mí. Dios se me puede revelar a mí a través de una visión, pero es para mí. Entonces, cuando es para mí, yo tengo que ir a las Escrituras para analizarla, pasarla por el filtro y decir, lo voy a aplicar a mi vida. La desecho. ¿Por qué? Porque los sueños, las visiones... Yo he oído testimonio que hasta un ángel se ha presentado delante de una persona. Entonces, el escritor de los Hebreos nos dice que ahora en estos postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Desde el nacimiento de Jesús hasta la ascensión. Y todavía estamos en los postreros días. Los postreros días empiezan cuando Cristo hace apariencia y toma un cuerpo humano y se empieza a desarrollar como persona, como un ser humano. Ahí empezaron los postreros días. Ahora, ¿qué es lo que hace el libro de los Hebreos? ¿Y qué hacen los 4 evangelios que están hablando del ministerio de Cristo? Habla del ministerio de Cristo en la tierra. El libro de los Hebreos nos está enseñando y nos está diciendo qué está haciendo Cristo en el cielo. Le podría decir yo que es
continuación de los evangelios. ¿Qué es lo que hizo él? ¿Qué fue lo que recomendó él? ¿Qué fue lo que estableció él? ¿Y qué es lo que está haciendo ahora con nosotros? Dice, a quien constituyó heredero de todo. O sea, aquí cuando nosotros empezamos a ver el texto bíblico podemos ver aquí que Dios está diciendo, yo hablé muchas veces y yo hablé de muchas maneras, pero ahora de aquí para adelante yo hablo a través de mi Hijo. Yo estoy hablando, hoy en día se habla a través de la palabra. Esto no es lo que yo pienso, lo que a mí me imagino, la filosofía platonista. Esto es la palabra de Dios. Y una cosa tiene la palabra de Dios, que ella se interpreta ella misma. No tienes que buscar la interpretación por ningún lado. Ella misma se interpreta. Ella misma es la que da la luz para nosotros poder ver qué es lo que está diciendo Dios en estos postreros días, a través de la palabra. En el versículo 2a empieza 7 excelencias en cuanto a la persona de Jesucristo, en cuanto a la persona del Hijo. Acuérdense, él estaba hablando de muchas maneras, muchas veces, de muchas maneras, estaba hablando también acerca, a través de los profetas. Los profetas no los podemos quitar, que eran tipo de mediador en cuanto a los que se ponían en el medio entre Dios y el pueblo. Ahora, cuando dice, lo hizo heredero de todo. ¿Cuál es la parte esta de heredero? ¿Por qué Dios lo hace heredero a él? Lo hace heredero de él porque la herencia que tenía la humanidad a través de Adán la perdió. Adán la perdió a Satanás a través del embuste, como dicen en Puerto Rico, a través de la mentira, lo engaña. Entonces Adán pierde lo que es la herencia de que Dios, el Rey sublime, crea un rey más pequeño llamado Adán y le dio para que se multiplicara y se fructificara. Pierde la herencia, o sea, viene siendo lo que habla la Biblia del primer Adán y el segundo Adán. Lo que pierde el primer Adán lo rescata el segundo Adán. Entonces ahora Dios, en las 7 excelencias del Hijo, en sus dos naturalezas, podemos ir, a medida que vamos de las 7, nosotros mismos podemos pinpoint, como dicen en inglés, podemos apuntar de las 7 excelencias que fue el Dios hombre o el Dios divino. Hay 4 que son del Dios divino y hay 3 que son del Dios hombre, para establecer que los profetas no eran nadie, para establecer que las visiones no eran nada, los sueños no eran nada, que un ángel se te presentara no era nada. Cuando el ángel vino allí a la cárcel donde estaba Pablo, creo que era Pedro, y lo fueron y le dijo, levántate que yo soy siervo como tú, no me adores, el único que se debe adorar es Dios. Él está hablando a través del Hijo y está dando estas 7 excelencias para nosotros ni pensar que nos pase por la mente en los tiempos de estos judíos, que era el judaísmo el que lo estaba como un imán alando. A nosotros el judaísmo no nos va a alar, pero el mundo de afuera sí nos ala. O sea que el libro de los Hebreos es para los judíos cristianos y tanto para los gentiles cristianos como nosotros. Le dice en el 12, dice, hizo y creó el universo. El heredero, o sea, Salmo 2.8, pídeme y te daré por herencia las naciones. Este es el Padre hacia el Hijo. Juan 3.35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Pero fíjense que el escritor está hablando aquí